Yo soy Santiago Martín Ciprián. Estoy encantado de estar en estas terceras jornadas de Humanismo Eurasia. Espero que no muchos de ustedes hayan visto mi ponencia de ayer y no están aburridos de mi presencia. Hoy vamos a hablar de algunos problemas en la traducción de las lenguas europeas, de los rituales de Shinto, Norito incluidos en el Engishiki. Esta ponencia, pues como ya saben ustedes, es ultra breve, por tanto a las personas que tengan interés, por favor les rogaría que después me enviaran un email y yo les enviaré con mucho gusto esta presentación, que por supuesto tiene que ser muy breve ahora. Bueno, entonces vamos a empezar. El programa de la ponencia es una introducción, comentarios de traducción y las conclusiones. Bueno, la introducción, vamos a hablar principalmente del Toshigoi no Matsuri, en particular de los problemas que nos da una línea del Toshigoi no Matsuri. Bueno, el problema principal de la traducción es la reproducción del tono del texto. La reproducción del tono del texto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero debemos de determinar si los Norito, los rituales Shinto, son prosa o poesía. Normalmente se consideran que son prosa, pero hay muchos elementos de la poesía, como que es una lengua formularia, que tiene repeticiones, ritmos, como los verbos to, noruma, wasaku, que se van repitiendo. Es un texto religioso, obviamente, y por tanto tenemos que representar en nuestra traducción la dignidad, el misterio, el ritmo, es lo que ya hablamos, las repeticiones y paralelismos. Y entonces vamos a tener un problema que es el del orden de palabras natural de la lengua, si la seguimos o seguimos el orden natural del castellano. Del japonés, el orden de palabras del japonés, y mantenemos el ritmo, o vamos a seguir el orden de palabras del castellano. Tenemos una muestra en problema de teoría de traducción de las traducciones de la Biblia al inglés. Tenemos la tradición que se crea con la Biblia de King James en 1611, y los traductores del New Bible en 1961 pretenden renovarla y ser más fieles de algún modo, no tanto al sonido de la Biblia del King James, a la parte litúrgica, sino al significado de la Biblia hebraica y de la Biblia griega, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues que existía ya una tradición de dicción de la Biblia que ellos parten, y entonces se encuentran con que esto es un problema para ellos, porque la dicción es importante en un texto litúrgico como es, por ejemplo, el Norito. Y entonces ellos, la siguiente traducción, la Revised Bible, tiene en cuenta ese elemento de dicción que nosotros también tenemos que tener en cuenta en nuestra traducción del Norito. El problema de los modelos de texto de la lengua final. Tenemos que tener unos modelos del texto. ¿Qué hacemos? Tomamos los modelos de la tradición cristiana, traducimos un texto de la religión Shinto utilizando el lenguaje y las formas de la religión cristiana, del catolicismo, de la tradición católica de la Biblia, etc. Pensamos que eso es una tradición de algún modo, porque el Shinto y la religión cristiana se parecen muy poco. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, pues pensamos que sería muy interesante el traducir nuestro ritual como si no como si tradujéramos del japonés, sino como si tradujéramos del latín o del griego, y entonces utilizáramos toda esa tradición de traducciones de las lenguas clásicas europeas al castellano, toda esa lengua, todo ese lenguaje, todo ese mundo, para traducir el Norito, para traducir los rituales Shinto. Y eso es lo que hemos pretendido hacer. El estilo, problema del literalismo frente a la traducción libre. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues Wally, cuando traduce el Genji, piensa que se quita demasiado, por lo que hay que añadir algo. Quitamos demasiado cuando traducimos del japonés a una lengua europea. Y entonces hay que añadir algo, pensaba él. Hay que añadir música, hay que añadir especia. Hay que especiarlo, ¿no? Entonces, pero dice Seidestiger, sí, claro, hay que añadir algo, pero hay que tener cuidado con lo que se añade. Entonces, aquí estamos en el problema. ¿Qué añadimos para que nuestro texto sea un texto de dignidad, misterio, ritmo? Bien, entonces, y sobre todo debemos evitar la traducción de baratillo oriental. Cuando traducimos de una lengua oriental, es muy sencillo caer en ese falso exotismo.
en dar la impresión de que el texto es mucho más exótico, mucho más alejado de nuestra tradición de lo que lo es de verdad. Entonces estamos entre ese problema de no caer en el baratillo oriental, no prostituir de algún modo el texto, por decirlo en palabras muy fuertes, llenarle de oropeles que el texto no tiene. Bueno, otros problemas léxicos, los hapaks. ¿Cómo traducimos las palabras rituales que no tienen uso contemporáneo? Bueno, pues tenemos que recurrir al contexto histórico, conocer otros textos, a la etimología, pero esto puede ser una trampa, porque si una persona dentro de 2000 años piensa que patrimonio era una cosa que se heredaba de tu padre, va a estar bastante equivocado, ¿no? O problemas gramaticales, dificultad de determinar los valores de ciertas formas verbales que no sabemos claramente cuando tienen 2, 3 posibles, y entonces para eso tenemos que recurrir al contexto histórico, al conocimiento de los otros textos. Problemas sintácticos, el orden de palabras, ya decimos, seguimos el orden natural del español y entonces nos cargamos el ritmo del texto japonés, mantenemos el ritmo de las liturgias y nos cargamos el orden natural del español. Problemas con la escritura original, ausencia de elementos fonográficos que son fundamentales, fundamentalmente morfemas verbales. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que recurrir a las glosas que son posteriores, pero tenemos que conocer la tradición, ¿no? Para conocer cuáles, para discernir qué glosas son buenas y qué glosas son malas. Y tenemos problemas fónicos. Hay que usar lecturas reconstruidas lo más fiables y tenemos que saber fonología histórica para conocer el verdadero contexto fónico del texto y de algún modo intentar reproducir posibles aliteraciones posibles. Hay que conocer la textura de la textura verdadera, no leerlo como si fuera un texto contemporáneo japonés, sino conocer la textura verdadera del siglo VII, siglo VIII. Bien, la bibliografía aquí la tenemos. Ponemos todos. La bibliografía, vamos a poner, tenemos aquí en rojo, que no nos vamos a detener mucho, todos estos textos, el texto primero de Takeda, el de Aoki, el segundo de Aoki, el primero de Torao y el segundo de Torao, son imprescindibles todos estos para conocer el contexto histórico. Y estos otros que están en azul son imprescindibles para conocer más que el contexto histórico, las lecturas interlineales, las glosas que son tan importantes, como ahora veremos en nuestra traducción, en el texto que vamos a traducir. Bueno, tenemos 3 traducciones al inglés, tenemos una también al ruso, que no he incluido aquí porque yo no sé mucho ruso y supongo que los presentes tampoco sabrán mucho. Si alguno sabe, estaré encantado de ponerle conocimiento. Tenemos el antiguo de Sato, la más conocida de Philippi, y la de Felicia Bock, que son 3 estupendas traducciones. Bueno, aquí tenemos el texto original del Toshigoi no Matsuri. Como ven, parece un texto chino, es una época en la que no había hiragana, no había katakana, y entonces todo está en kanji. Bueno, y tenemos aquí la transcripción que la hemos sacado del extraordinario Oxford Corpus of All Japanese de Fredesby. Bien, aquí tenemos la traducción, que es la que hicimos el año pasado, que está en Mirai, en la revista de la Universidad Complutense, y entonces pues ahí pueden ustedes acercarse a ella. Bueno, comentario de traducción. Las traducciones las hemos puesto en 3 diferentes colores para que se vean más claramente. Tenemos el texto original, tenemos la transcripción con el sistema de Fredesby-Whitman y tenemos aquí mi traducción. Bien, lo mismo, ponemos otra vez. Aquí tenemos esto, la glosa palabra por palabra y cada una de las traducciones. Entonces aquí, pues lo que deberíamos ir, si tuviéramos tiempo, es palabra por palabra viendo todas las diferencias de las traducciones, pero como no tenemos tiempo, vamos sencillamente a recurrir a varios ejemplos. Primero hablábamos de problemas de reproducción del tono. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí reunidos, aquí no existe en el texto original, pero no es reflejo de ninguna palabra del texto, pero parece más natural en castellano y prosódicamente es más atractivo. Son 2 septasílabos.
que nos quedan mucho más. Es muy importante, como ya decimos, el ritmo, es muy importante la poesía, es añadir dignidad, añadir poesía, añadir aquello de lo que hablaba Wally, que había que hacer. Hay que hacer el texto atractivo, hay que hacer el texto poético como realmente es el texto original. Luego tenemos problemas léxicos. ¿Qué valor tiene de verdad Hugo Naparu? Hugo Naparu, que sería un Hugo Nawaru en japonés moderno si existiera, que yo creo que no existe. Bueno, ¿qué significado tenía realmente en esta época, en el siglo VII, siglo VIII? Que estáis aquí reunidos, decimos aquí, pero no está tan claro que fuera ese significado. Entonces tenemos que conocer los textos. Problemas gramaticales. Que estáis aquí reunidos o que os habéis reunido un aparero puede tener valor estativo resultativo. ¿Cuál es el auténtico? ¿No? Tenemos que conocer el contexto, tenemos que conocer qué sucede en este ritual. Tenemos que conocer los otros textos para saber si es más natural encontrar el estativo o el resultativo. Bien, tenemos problemas sintácticos. Por ejemplo, he dicho. La última expresión de cada párrafo de Tonoru marca un ritmo final que hay que conservar. Desde el punto meramente sintáctico habría que colocar la oración principal en primer lugar, que es lo que nos he dicho que tal y cual, o digo que tal y cual. Es lo que hace Philippi. Bog opta por ignorar esta frase por completo, lo que yo creo que es un error sintáctico y retórico. El efecto repetitivo y formulario es muy importante. Entonces ese tonoru que aparece muchas veces debemos de marcarlo de una forma como este he dicho. He dicho parece la opción más acertada en el sentido que tiene un tono categorial muy apropiado para el ritual. Bueno, aquí tenemos problemas de escritura. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos muy poca escritura fonográfica. De hecho, no sabemos de primera mano cómo esto se pronunciaba. Toda esta frase sabemos el to cómo se pronunciaba. ¿Cuáles son los morfemas no representados? Todos estos morfemas no representados, que son gramaticales todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos morfemas gramaticales? Bueno, pues sencillamente lo que pasa es que los conocemos por las glosas posteriores, pero ya decimos que las glosas posteriores tienen problemas y hay que discernir entre unas y otras. Las auténticas y no. Problemas fónicos. Bueno, particularidades fónicas. Cambio en el idioma. Ha cambiado la estructura fonológica, pero sobre todo la estructura fonética, y eso tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer historia de la lengua para saber cuál es realmente el sonido, la música tan importante en un texto ritual como es el Shinto, ¿no? Como es el texto este del Shinto. Bueno, conclusiones. Importancia para el traductor de los conocimientos etimológicos, para resolver los problemas léxicos, para saber cuál es el significado realmente de las palabras o para tener un criterio para conocerlo. Filológicos, tenemos que conocer el resto de los textos del periodo para resolver los problemas gramaticales y sintácticos que se nos van a presentar muchísimos en una lengua de hace más de 1200 años, ¿no? De crítica textual para la interpretación de las glosas. Las glosas son fundamentales a la hora de leer nuestro texto, y si no tenemos criterio de interpretación de crítica textual, estamos perdidos. Fonético-fonológicos para apreciar el entramado fónico del idioma, que como ya decimos es tan importante en el sonido de la lengua en un texto ritual como son los Norito. Y de teoría de la traducción para para resolver los problemas de conexión del texto original japonés y el final español, para encontrar una cama, por así decir, cuál es la tradición dentro de nuestra lengua española a la que vamos a utilizar para traducir estos textos, para que estos textos suenen de algún modo reales, auténticos, y podamos revivir en nuestro idioma la poesía que tienen los rituales. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Aquí les dejo mi email por si alguno de ustedes quiere quiere recibir el PDF con estas propuestas o quiere discutir estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias
y hasta siempre.